Muy buenas tardes, tengan todos, hermanos. Vamos a iniciar con la porción número 7 que hemos visto en la semana. Vamos a darle conclusión y, si Dios quiere, entendimiento. Vamos a orar. Dios Padre que estás en los cielos, Señor, que tu nombre es santificado. Rey de reyes, Rey del cielo y de la tierra, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, hoy, en este momento, Señor, y que tú seas el que ministre, Señor, y dé palabra, Señor, a mí sobre todo y también a mis hermanos, Señor. Hoy, Señor, te pido que sea todo para tu gloria, para tu honra, Señor, y que no permitas que me envanezca, y también, Señor, que no permitas que mi corazón caiga, Señor. Manténlo, Señor, en tu lumbrera, en tu camino, Señor, en la escalera, Señor, para que llegue con bien, Señor, ante Dios. Hoy estamos aquí reunidos, Señor, con el corazón dispuesto para entender palabras, Señor, que posiblemente sea dura, Señor, pero que nos hará, Señor, un cambio en nuestra alma y en nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pido por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por prestar su tiempo a Dios. Estuvimos viendo la parashá. En la porción estuvimos viendo Génesis 28, estuvimos viendo a Jacob y todo lo que pasó. Pero hoy vamos a hablar sobre uno de sus hijos en específico, Dan. Hablamos de él el jueves, pero hoy vamos a concluir y vamos a seguir qué es lo que tiene revelado o qué nos está enseñando esa tribu que por algún momento parece que se pierde en la Biblia, pero realmente no se pierde, solamente está ahí medio oculta para que uno escudriñe más. Primero vamos a ver quién es Dan. Dan es uno de los hijos de Jacob, que nació en Padán Aram, pero es el hijo de la sierva de Raquel. Raquel le da su sierva a su esposo diciéndole que Dios, cuando la sierva tiene a su hijo, ella dice: Dios ha obrado como juez, de modo que me dio un hijo. Hay que recordar que esta decisión la toma ella y no la toma Dios, la toma ella por la carne, porque ella le dice a su marido: si no me das un hijo me muero. Entonces, por ella y por sus fuerzas, le dice a su sirvienta y tienen un bebé. Después de esto, Dan también tiene un hermano que es carnal, que era Neftalí. Y para cuando Jacob baja a Egipto y con toda su casa, Dan ya tenía un hijo. Esto lo podemos encontrar en Génesis 36 y en Números 26:42, en donde Dan tenía un hijo que se llama Husim. El nombre de Husim significa lo que se espera. Y lo encontramos en Números 26:42, en Génesis 46:7, 23 y 26. Repito para los que están anotando: Génesis 46:7, 23, 26, Números 26:42. Pero en Números pasa algo chistoso. 17 años después, cuando Jacob moribundo llama a sus hijos, Adán le da, lo bendice, pero de una manera diferente. Dice: Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Punto. Resulte ser Dan serpiente a la orilla del camino, culebra cornuda a la orilla del sendero, que muerde los talones del caballo de modo que su jinete cae hacia atrás. Verdaderamente esperé salvación de parte tuya, oh Jehová. Cuando dice jinete cae hacia atrás, tiene un punto, y luego dice: verdaderamente esperé salvación de parte tuya, oh Jehová. Estaba leyendo y en muchas iglesias y en muchos lugares ponen a Adán como el anticristo, y hay estudios sobre eso. Y están en la Biblia también, los vamos a ver. Pero
lo más bonito de todo esto es que Dan también tiene otra parte oculta, que no solamente es la simiente mala, sino es algo bueno. En la parte que le dice su padre, dice, resulte viene la palabra resultar. Resultar es la acción de algo que yo decidí y es el resultado de. Entonces, resulte ser, no le está diciendo que es, está diciendo que es el resultado de algo. Todo esto en Génesis 49, del 16 al 18. Hay que destacar que después la tribu le dan una parte de la tierra, pero no les basta y se va a buscar más. Envía 5 personas de las más fuertes que tenían y van a otra tierra y la ven y se emocionan y ahí mismo roban dioses ajenos y se los llevan y los idolatran y se vuelve una tribu idólatra. Después de que se vuelve una tribu idólatra, la quitan de la repartición de las tierras y ya no sale. Y de ahí parece ser que no volvemos a saber nada de Dan. Pero vamos a recordar diferentes personajes que son danitas de la tribu de Dan. Sansón era de la tribu de Dan. Sansón cumple la palabra que dice que juzga a su pueblo. Sansón juzga a su pueblo, como todos conocemos la parte bíblica, él muere junto a su pueblo y también recibe castigo porque también tuvo a su ídolo, que en este caso era una mujer, y también era de la tribu de Dan. Ahora, cuando nosotros estamos sin Cristo, somos ese Dan, esa persona que no quiere a Cristo, que no lo reconoce, que no lo ve y vivimos en tinieblas, igual que Dan estuvo así. Vamos a ver que también la Biblia nos habla de cómo era la tribu de Dan. Dice en Deuteronomio 33, 7, 22, dice, no olviden lo que le dijo su padre. De Judá dijo, oye, oh Yahweh, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Basten para él sus propias manos, y sé tu auxilio contra sus adversarios. 22 dice, de Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Dice que define a su hijo como serpiente junto al camino y víbora junto al sendero. Pero Moisés le dice, es cachorro de león. Parece que la escritura se contradice, pero no es así. El único argumento que hay aquí es que Satanás es la imitación de Jesús. Por eso le dice cachorro y no león. Por eso dice león de Judá. No le está diciendo cachorro, le dice león, cachorro de león. Porque después veremos en Apocalipsis por qué le dice eso. Dice también que proféticamente la semejanza aparente que asumirá esto es el rival de Cristo. Entonces, han de decir, ¿y esto qué tiene que ver con todos nosotros? Bueno, nosotros también podemos ser el rival de Cristo. No estoy diciendo que somos iguales a Él. Estoy diciendo que nuestra carnalidad nos oponemos a Él. Y entonces Dan las dos partes en nosotros. Las dos simientes, exactamente. Me llamó la atención porque gracias a mis compañeros de marketing pudimos descubrir todo esto, porque en el internet y en la Biblia es un poco difícil, pero lo que más me llamó la atención es que la gente cristiana solo ve a Dan de la forma vil y se pierde totalmente en lo que dice Ezequiel, que ahorita vamos para allá. Se pierde totalmente y entonces esa parte que Dios habla del amor de Dios no está, solamente está la parte mala. Entonces me están enseñando un Dios malo y yo no entendía. ¿Es malo o es bueno? ¿Qué está pasando? Cuando me puse a leer más, descubrí más cosas. En el Salmo 91, 12, 13 dice, sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro de león y el dragón. Ahí nos está confirmando que el cachorro de león efectivamente no es Dios. Exactamente, es Satanás. Y es cuando tenemos que tener cuidado a quién seguimos. ¿Quién es tu padre? Nos está anticipando también el momento que nosotros vamos a poder discernir si eso no es, y si estamos en la palabra, si podemos discernir o no. En Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que es desde Génesis 3:1, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nos está diciendo que nos va a engañar. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La manifestación de Satanás en Apocalipsis es la serpiente antigua, lo que ya sabemos. Pero en 2 de Tesalonicenses 2:8-9 dice, entonces será revelado el inicuo y destruirá con el resplandor de su venida. El 9 dice, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Entonces, vamos a hacer una pausa porque es mucho contexto. Dan, ¿qué hace? Dan empieza a agarrar y dice, bueno, entonces, como no me quieres dar tierra, lo voy a hacer a mi manera. Y entonces todo esto, a mí se me hizo una pregunta personal. Dije, bueno, entonces, ¿a quién servimos? Obviamente yo digo que voy a servir a Jesús. Y mi mente sirve a Jesús y a Dios. Pero muchas veces hablando y predicando el evangelio, no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Y se los voy a decir con franqueza, muchas veces yo estoy aquí y Dios me trae por toda la Biblia como, no sé, como un huracán ahí, de repente me muestra algo y yo, ¿de dónde lo sacaste? Y luego de repente ya no lo encuentro, pero está aquí. Y de repente pasa una situación y me lo muestra. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, al preguntarme todo esto, me fui a 1 Corintios 3. Dice, colaboradores de Dios, nos habla a nosotros, en este caso a mí. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y me voy a detener ahí. ¿Cuál es la diferencia de alguien carnal y alguien espiritual? Es difícil. Yo no la sé, la sabe Dios. Pero Dios también nos habla en su palabra. En Gálatas 4 dice, así también nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, Gálatas 4:3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Porque Dios con su sangre nos redimió, y al redimirnos nos hizo libres. ¿Libres? ¿A qué me refiero? Por la voluntad de poder decidir yo que sigo a Cristo. Esa es mi libertad. Decidir yo que sigo a Cristo, con mi espíritu, mi corazón y mi alma, y mis fuerzas. Después de ahí, otra vez me regreso a 1 Corintios 3. Dice en el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto pude el fundamento, y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos como fundamento en nuestro corazón a Jesucristo, debe ser inamovible, porque ya de verdad nosotros creemos en Él. Luego me voy a saltar hasta el 18 y dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio y en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora sí, con este contexto nos vamos a ir a Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 nos vamos a quedar en el 4. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no había adorado a bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo me preguntaba, ¿y quiénes son los justos? Y no lo entendía. ¿Y quién es justo sino Dios, sino Jesús? Efectivamente, los hijos de Dios vamos a estar junto a Él juzgando. El que va a juzgar es Él, pero vamos a estar junto a Él. Los que juzgan, si se acuerdan que Dan tiene su significado en hebreo, se dice el justo. Y tuvo un hijo que se llama Husim, que dice los que se apresuran. Y luego Saham, que es el mismo, y le cambian el nombre y le ponen depresión. Suham significa depresión. Y Husim, los que se apresuran. Entonces yo dije, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy leyendo? Bueno, se los voy a explicar ahora cómo lo entiendo. Cuando Dios está en tu vida, tú no tienes por qué sentir depresión ni sentir angustia, y el Padre no se angustia en tus obras, porque son conforme al Padre. Pero cuando no estamos en Cristo, cuando no somos de Cristo, pero estamos en la iglesia, entonces somos como Dan, somos anticristos en nuestra propia iglesia. Es difícil porque todos en algún momento antes de conocer a Dios lo fuimos. La diferencia es lo que estamos haciendo ahora que somos hijos de Dios. No les estoy diciendo que ustedes van a llegar como anticristos, no, es una metáfora. ¿A qué me refiero? Dan, entre sus muchas cosas, y yo leyendo Ezequiel, me contó Dios una historia, porque la leí en la Biblia. Habla de dos mujeres. No les voy a decir nombres para que no me haga yo bolas. Habla de dos mujeres y las dos eran adúlteras, las dos eran hijas de la misma madre. Cuando estas mujeres empiezan a conocer a los cananeos y todos los ven guapísimos y dicen, oh sí, qué guapos, y qué mujer no ve, por ejemplo, un artista y dice, oh qué guapo y no sé qué. Lo más chistoso es que dice en la palabra que los veían pintados en la pared. Es chistoso porque ahora los vemos en revistas, en la televisión. No solo a los hombres, sino en nuestros casos a las mascotas, al reloj más bonito, al teléfono más caro, a la casa más bonita, a infinidad de cosas en el mundo que hay para dar y escoger. Hasta por un labial yo por ejemplo, que me encantaba el maquillaje, digo, el labial que quiero, muchísimo dinero, pero lo quieres, ¿no? Y lo pones antes de muchas cosas y no te das cuenta. Por cosas tan tontas y tan pequeñas, nos volvemos ignorantes. Y en la palabra está que dice Dios, mi pueblo por fe es salvo, pero se hace ignorante. Y por eso se pierde. No, ignoramos las cosas, ignoramos lo que hacemos. Nos volvemos Dan. Dan, según él, estaba bien, porque me dieron muy poca tierra. Y para decirles quiénes eran Dan eran los guerreros. Estaban al norte, cuidaban la tribu, eran los más fuertes, los que tenían la confianza de todos. Eran exactamente. ¿Qué pasa? Pues al decir ellos, bueno, me voy, no se dieron cuenta que dejaban a los demás
pues desamparados, por así decirlo. No porque tenían a Dios, pero estratégicamente, militarmente hablando, pues sí, porque eran los que cubrían a todos. Porque si entraba alguien por el norte, los últimos en guardar sus cosas eran ellos. Como creyeron que Dios no les pagó como se merecían, entonces fueron y buscaron otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido y buscado otras cosas porque creemos que el Señor no nos paga como merecemos? Hablando con mucha gente, siempre decimos, no, es que muchas veces lo que quieres no es lo que necesitas. Y lo que necesitas no es lo que quieres. Y yo lo decía mucho, lo digo mucho. Pero el único que sabe lo que realmente necesitas es Dios. Y usa a Jesús y al Espíritu Santo para moverte. Y si las cosas que te da Dios no van conforme la palabra, entonces no viene de Dios. No viene de Jesús. No viene de lo alto. Ahora, seguimos. En Isaías 14, 12, 13, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Dan abatía las naciones. 13, tú que decías a tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién les acabo de decir que estaba a los lados del norte? Estaba al lado de Judá, de todos ellos, los cubría. Era como su lugar, y él lo despreció. Está escrito que Judá acampará al oriente del tabernáculo, en Números 2, 1, 3. Pero la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Números 2:25. Sí, es así como en la escritura identifica al anticristo como un descendiente de la tribu de Dan, tipificado. Nosotros. El cachorro de león que salta desde Basán. Deuteronomio 3:22. Y Basán se halla al norte de Israel. Se me pone la piel chinita porque les voy a decir algo. Si nosotros somos como Dan, en el sentido figurado de querer hacer el bien, exactamente. Cuando estás sin Dios, entonces eres piedra de tropiezo. Cuando estás con Dios, entonces eres el que ayuda, el que cubre. La palabra nos habla de dos pilares, de dos muros. Uno enfrente y uno atrás, te vuelves ese muro. Entonces, tu decisión de todos los días es esa. O eres o no eres. Cuando uno decide ser como Dan, entonces todas estas características del anticristo se asoman y la gente lo ve. En el capítulo 7 de Apocalipsis, dice que Dan no figura entre los siervos de Dios sellados por el ángel para el tiempo del fin. Pero en el 48 de Ezequiel, cuando se divide la tierra prometida, está Dan. Yo, ¿cómo? En Apocalipsis no sale, pero en Ezequiel sí. ¿Se acuerdan que les preguntaba quiénes eran los que iban a juzgar? Pues ahí mismo, en Apocalipsis 7, dice la multitud vestida de ropas blancas. Dice, después, leo desde el 9, 7, 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban dentro del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el 13, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el 14 dice,
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y si nos regresamos al 20, arriba dice, desde el 2 lo voy a leer, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los limpios, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los que van a juzgar? Pues los que salimos de la tribulación, los que salimos de la carne, los que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esos son los que van a estar reinando y juzgando con Dios. No son los 144, son más, son los que siguen. Esos son los que van a estar ahí. Los 144 tienen otra chamba, pero esos son, exactamente, son otro grupo. Pero estos son donde podemos aspirar. Puedes aspirar al 144 también, pero depende de lo que hagas y cómo Dios te juzgue, ahí yo no lo sé. Es el antemuro, exactamente. Los 144 son el muro y los demás son el antemuro, el que protege al otro muro. Si se dan cuenta, es un trabajo muy, muy importante, porque como les decía, Adán era el que protegía. Al irse, ¿quién protegía a la gente? Dios, pero tenían un trabajo. Y eso me llama a mí a entonces, ¿cuál es el trabajo que Dios nos da a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? ¿A dónde vamos a llegar? Si yo aspiro a ser uno de los 144, ¿qué estoy haciendo con el trabajo que Dios me está dando en este momento? Muchas veces, como heme aquí, yo no sé realmente si Dios quiere que tenga algún don. No lo sé, solo Él lo sabe. Pero en mi corazón está servirle. Y en su palabra dice que el que viene a servir es hijo de Dios. Entonces nosotros pongámonos a pensar todo lo que hacemos en el día, solo en un día. ¿Qué cosas haría Adán, la tribu? No solo el personaje, la tribu, imagínense que era toda una gente, todos nosotros como congregación. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nos estamos girando? ¿Estamos siendo tibios? ¿Estamos fríos? ¿Estamos calientes? ¿Hacia dónde estamos yendo? La salvación es personal, pero también dice que somos testimonio de Dios. Nuestro testimonio refleja a Cristo y a Dios en nuestro corazón. Y por medio del Espíritu Santo somos tocados por Él y somos limpios. Y mi trabajo será agarrarle y decir, yo me limpio todos los días, Señor. Discúlpame si hoy he pecado, ayúdame a no pecar más. Hay una parte de la Biblia que me gusta mucho que dice, Señor, cubre mi corazón para no pecar más contra ti. Entonces todos los días, Señor, cubre mi corazón y mis actos para no pecar más en contra tuya. Porque a veces son cosas muy banales. Y el diablo se mete en las cosas más pequeñas. Puedo decir hoy, ay, estoy bien, estoy sana y todo, pero a lo mejor hay algo que me falta pulir porque no somos perfectos. Dice que vamos a gobernar 1000 años y que luego va a volver a soltar a Satanás. Es chistoso porque yo digo, bueno, si ya ganamos, sí, ya ganaron, pero ¿quiénes son puros realmente de corazón? Creo que Dios nos está llamando a ser personas que lo eligen a Él sobre todas las cosas, con conciencia y con amor y con fe. Son muchas cosas en una.
Pero al yo elegirlo, entonces mi camino no tendría que tener miedo a que soltara a Satanás. Porque dice que, y se los voy a leer, reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a reinar con él 1000 años. Y luego, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Resucitó a algunos y otros no resucitaron. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años más. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, en el cuadro que nos había representado alguna vez la pastora, ¿se acuerdan? Ahí, en el cuadro, en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Va a reunir a los que de verdad son. Ya reinaron conmigo, ya están aquí, pero ¿quiénes son realmente? Realmente. ¿Se acuerdan que el miércoles y el jueves hablábamos de decir, yo tomo la misma copa que Jesús? Aquí es donde vamos a ver si es cierto que toman la misma copa de Jesús. Ya reinaste conmigo 1000 años, ya te di, como a ellos en el desierto. Acuérdense que es un círculo. Les di todo, los protegí y todo. ¿Y quiénes realmente me siguieron? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones, eso ya lo leímos, me salto al 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En esta porción también nos habla del higo, ¿se acuerdan? Del higo que no tiene fruto. Del higo que lo maldice y se consume. Pero anteriormente le había dado 3 años para que diera higo. Yo no sé cuántos son 1000 años en Dios, solo Dios sabe, pero les da un tiempo. El higo lo vio, le dio tiempo, así como les está dando tiempo a 1000 años de reinar con él. Y luego viene y les dice, entonces, ¿sí diste fruto o no diste fruto? Está dando ahí esa última, porque Él sabe cómo somos, Él sabe que somos esto, somos cíclicos y que podemos caer. Que no fue Moisés el que le dijo al pueblo, ustedes van a caer por más que yo les diga las cosas que van a caer, van a caer. Es como los niños, te vas a caer, mamá, se cae. Así es Dios. Nos está diciendo desde Génesis quién es la serpiente y aún así no lo podemos ver. Nos está diciendo que tenemos 2 simientes y aún así solamente nos agarramos una. Nos está diciendo desde anteriores partes que está ahí en nosotros y que ya la ley ya está. La ley está, pero ustedes ya no son hijos de esa ley, son hijos de mí. Entonces, si soy su hija, demuestro que soy su hija. Con mis acciones, mi fe, mi templanza y los dones del Espíritu Santo que solamente Él los da. Me estoy regañando a mí misma, para que no piensen. Luego, el 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si se dan cuenta, dice el falso profeta. Reinaron 1000 años con él, y al falso profeta también lo lanzó junto con la bestia, junto con Satanás, al lago de fuego. Lo mismo que hizo con el higo. Le dio 3 años. ¿No pudiste? Lo siento. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso y no es hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, tiene que seguir sus leyes. Y si no hubiera seguido sus leyes, nosotros, ni ustedes ni yo estuviéramos aquí. Y yo no sería perdonada porque entonces, dice ahí, dice en 1 Corintios 3, por alguna parte dice, entonces si Dios me juzgara como juzgara antes, a pie me empedrarían. Yo ya no estaría aquí, ténganlo por seguro.
Y ninguno de nosotros, porque el que no haya pecado, que lance la primera piedra. Entonces nosotros no somos hijos de esa ley, somos hijos de Dios, de Cristo Jesús, que Él nos compró. Gracias a que nos compró, nosotros podemos elegir. Entonces no nos llamemos esclavos, sino hijos, como lo acabamos de leer. Dice en Apocalipsis 13:7, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Cuando yo leí esto, dije, ¿cómo que Dios le está permitiendo? ¿De qué habla? Bueno, dice Dios que Él permite cosas para que nosotros podamos discernir. En ese lapso de tiempo, es el tiempo que va a dar para que nosotros recapacitemos y podamos discernir si sí o no. Es el Apocalipsis 13:7, por si dice, y se le permitió hacer, leo desde el 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Imagínense, los venció y aún así lo adoraron. Cuando Adán llega a las tierras nuevas, la parte que Dios le había dado, llega a otros pueblos y montan becerros de oro. Ahí mismo, en la tierra que Dios les había dado, que se supone que era de Dios. ¿Perdón? Ponen un ídolo. Y aquí dice que habló blasfemias contra Dios. Ellos lo sabían, porque para esta época todo el mundo no se va a poder jactar de que no conoce. Porque aquí en la palabra dice que todo el mundo conocerá. Aún así, Dan sabía que estaba haciendo idolatría. Dan sabía que era hijo de Dios y que tenía leyes, porque para ese entonces ya se habían dado. Y aún así, fue en contra de Dios. Suena muy fácil explicarlo, pero llevarlo a la vida real no es fácil. Cuando nosotros estamos día con día, vivimos en el mundo y muchas veces hay tendencias. Hoy, por ejemplo, son las redes sociales. Y en la Biblia dice que veremos cosas aún peores. Ahora yo les digo, dice que juzgará a su pueblo, a su propio pueblo. Cuando no llevamos la palabra, no aquí, en nuestra casa, con nuestras acciones, porque nuestras acciones son la prédica que a lo mejor no quieren oír, pero que a fuerzas van a ver. La acción es mi prédica que a fuerzas van a ver, porque conviven conmigo. Imagínense ser, y si Dios quiere, ser de esas personas que están juzgando y encontrar a alguien que pudieron haber ayudado. Encontrar a alguien que le pudieron dar palabra. Encontrar a alguien que era su amigo y en lugar de ayudarlo con acciones y orar por él, le dimos la espalda como a Jesús. Se la hemos dado. Muchas veces confundimos el querer ayudar con querer engrandecernos. Entonces ayudo porque tengo algo a cambio. Ay, sí, Tania siempre ayuda a todo el mundo. Tania siempre está feliz. Ahí está mi Dan. Y la única persona que puede darse cuenta de eso soy yo y Dios, y Cristo y el Espíritu Santo. A nadie más engaño. Solo a Dios, a mi Padre. Lo demás se irá. Dice que Sansón se dio cuenta cuando estaba pecando, pero aún así
Dios le hizo justicia. Entonces no vayamos a hacer esa parte de la tribu de Dan, que Dios tiene que hacer justicia con nosotros porque sabemos lo que estamos haciendo mal, porque ya no somos niños, dice Pablo enojado. Nosotros ya no somos niños, ya sabemos. ¿O qué no saben de dónde venimos? ¿Que no saben que Dios nos sacó de eso? No lo olviden, dice Israel, no olvides de dónde vienes, de dónde te saqué, pero también no olvides que vienes a hacer algo. A lo mejor y como yo no tendré don de lenguas, a lo mejor yo pienso que no tengo ningún don, pero a lo mejor solo una acción es mi don. Entonces dice que no pongamos de tonto, por así decirlo, al joven y al joven en general. Entonces no pongas en tonto lo que Dios te pone a ti que hagas para Dios. Muchas veces estamos aquí y al terminar esto es como que te apartas de esto y sigues haciendo otras cosas y otra vez lo rezagas. En mi trabajo, en donde estoy trabajando, marketing, decimos que nos rezagamos. De repente estás una semana estudiando muy enjundamente y sí, Dios, te alabo y cantas y todo, sí, Señor, pero luego terminando la porción, ¿qué pasa, mi amor? ¿Vamos por unos tacos o qué? Te relajas y se te olvida, y se me olvida de dónde vengo. Y entonces, como Dios ya me dio mi riqueza, ay, Señor, ya, pues ya es todo, ¿no? A lo que sigue. En mi pueblo se dice a lo que truje chencha. Vas. Y se te olvida y cierras tu Biblia y no la vuelves a abrir hasta que vuelve la pastora a darte un boletito. O sea, al siguiente año. Y digo, ay, es que no, yo ya soy cristiana, no, pues es que yo ya no puedo eso. Pero no es cierto. Y a la única que engañaba no era a mí, ni siquiera a mí me estaba engañando, porque bien que sabía. Al único que engañaba era, y ni a él lo engaño. Y Dan así estaba Dan. Soy independiente de Dios. Ay, mira, y estoy pensando, ay, no, es que tengo que ir a ese cumpleaños guapísima, que Dios vea que ha hecho obra en mí y que reluzca. Cuando por dentro estoy peor que Dan. Adultero, digo, infinidad. Y juzgo a mi compañero porque eso se me daba bien bonito. O sea, ay, no, es que ya viste, no, ese suéter hoy no lo lavó, se nota que no lo lavó. ¿Cuál es el problema? Se supone que soy hija. Lo que se me olvida es que Dios no juega con eso. Y ahora sí me pongo seria. Imagínense que Dios los encuentra. Un higo, horrible, feo, ya. Ay, no, pues es que... Y llega Satanás y dice, es que este higo yo ya llevo 3 años y no da ningún fruto. No sé para qué lo quieres. Quédatelo adelante. ¿Y qué dice Jesús? Le dice a su padre, papá, dame chance. Yo lo voy a ayudar. Y si no da fruto, entonces sí lo cortas. Ahí ya no está tan bonito, porque entonces vamos a ser cortados para siempre. No hay frío no hay tibio. O estás o no estás. Mi papá me decía, yo llegaba de la escuela y me decía, ay, papá, mira, saqué 9.8. Y me decía, ¿y qué no puedes un 10? Y yo me enojaba un buen, porque yo decía, ay, pues le estoy echando ganas, ¿qué más quieres? Pues Dios, así es. Pero llegaba mi mamá y decía, pues le está echando ganas, déjala que el otro parcial. Ahí está Jesús. ¿Qué más amor queremos? Demostrado que nuestras faltas, hablo de un 9, muy tonto, pero hemos hecho faltas, al menos yo he hecho faltas muy grandes y sé que Dios ha abogado por mí. Y no me ha pedido nada a cambio, salvo que Él camine frente de mí. ¿Y saben para qué? Para que yo tenga una vida eterna con Él. Ni siquiera pierdo nada y no lo veo.
Y entonces sí, estoy y me enojo, y de seguro tienen carácter porque ya, de seguro está en los días de Andrés. No, de seguro el hombre se enojó con su esposa. En lugar de estar aquí, en lugar de dar palabra, en lugar de ser la tribu de Dan que cubre al hermano caído. Dios habla de maneras hermosas del amor, pero hoy en día no se ve. O a ver alguien que me diga que en lugar de grabar a alguien atropellado, alguien va y lo ayuda. 1 en 10. 1 en 10. Es muy gracioso hablar de todo esto, pero no es gracioso en la vida real. Sí hablamos de, hay gente que está predicando y que la persiguen y todo. Pero no vemos real que hay niños que los queman, que los quitan de sus padres, que les rompen los dedos solo por escuchar palabra. Que estamos aquí sentados sin hacer nada, porque es una bendición que lleguemos al trabajo y no nos pidan dinero literal para hacer todo esto. Y hay gente, niños, y dice su padre, por eso Dios dice, niño no nacido, bienvenido a mi reino, porque no tuvo oportunidad de pecar, lo dice en Eclesiastés. Nosotros que hemos tenido oportunidad de nacer, de estar aquí, de ser ejemplo bíblico y testimonio de lo que Dios hace, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Tania para cambiar eso? Es difícil, muy difícil, porque tú ves a tu misma gente sufrir afuera y rechazan al Señor. Ay, no. Ay, vas a venir a hablar de eso. No, ¿sabes qué? Córtalas para siempre, ya no eres mi amiga. Ok, no que éramos amigas de hace 7 años. Ay, sí, pero no, porque pues ya estás hablando de Dios. Bueno, algo hice mal a lo mejor. Sí, Tania, ¿no leíste la palabra que decía, si vas a orar si quieres a alguien que Dios lo mueva, ora por él primero? No leí la palabra, entonces, ¿cómo voy a ir si no conozco, si no sé de Jesús? Jesús jamás en la vida agarró y le dio bibliazos a alguien, le dijo, ay, tú por adúltera. Jamás, no. Lo demostró con todo su ser, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y es ahí cuando yo me doy cuenta que cumple el primer mandamiento. Sé que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y como ama a Dios, y Dios ama a su creación, ama al prójimo. Por cualquier cosa, aunque haya sido infiel, aunque haya sido adúltera, o cualquier cosa, lo ama. Y hablar de amor hoy en día es algo muy banal. Comentaba con mi mejor amiga Katy, y si es que sí, hoy en día el amor se volvió, bueno, pues si quiero, hoy me voy a vivir con esa persona si funciona. Si no funciona, pues bueno, no importa, hay más. Con Dios no podemos hacer eso. O amas o no lo amas, porque Dios es celoso. Porque nosotros deberíamos de ser celosos con nuestros hermanos a los que amamos. Y entonces si ves un hermano caído, ahora sí, ¿sabes qué? A lo mejor, y yo no sé en este momento cómo hablarte la palabra, pero ten por seguro que vas a tener un hombro para llorar y para relajarte, y después oraremos por ti. Y que Dios haga su obra. ¿O no quieres escuchar mi oración? No te tengo que decir que voy a orar por ti. Oraré en mi casa sola por ti. Y entonces yo veré que Dios obra en ti porque tengo fe. Porque a lo mejor no conozco todo y no tengo el 100% de la letra y no soy una erudita en la palabra. Pero por fe creo. Y entonces Dios actúa y me muestra, por fe, cosas. Como por ejemplo, que Katy orara y que saliera lo mismo en la parashá. Y dije, órale. Y que entendiera cosas que yo no entendía. Y que me hiciera dar una vuelta de 180 grados para ver, sí es cierto, ¿en qué momento lo vi? O que hace 6 meses atrás hiciera una investigación con Jenny de Dan
y dijera, ay, ¿esto para qué me va a servir? Bueno, aquí está. Porque Dios no falla. Dios no hace las cosas al azar. Yo creía que las hacía al azar. Yo creía que ay, pues estoy aquí por sepa qué, porque ni siquiera creía en Dios en ese momento. O sí creía, pero no me había dado cuenta. Cuando no es cierto. Cuando me pone a Yamir y me dice, ¿sabes qué? Sí, pero Dan también hizo esto malo. A ver. Y le digo a Yamir, híjole, me metiste en un rollo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues nada, confiar en Dios. Y Dios me dice que sí, efectivamente, Dan hizo cosas malas, fue el peor del mundo, sí, blasfemó, hizo, pero se arrepintió de corazón. Tanto se arrepintió que Dios lo tiene ahí para juzgar. Cosa que no hizo Judas. Y muchos preguntamos, ¿por qué Judas? Si Judas estuvo ahí y estaba en la iglesia y estaba al lado de Dios y aprendía y veía y todo, ¿qué condenó a Judas? No se arrepintió. No se arrepintió. Si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Porque el perdón de Dios es eterno. Es más grande. De hecho, es más benevolente, que perdona a todo Dan, pese a todo lo que ha hecho. Y dice, ¿te arrepentiste de corazón? Ven, hijo mío. Entonces hay que tener cuidado porque casi nadie habla de Judas, pero Judas se perdió. Exactamente. ¿Queremos ser como Judas? Que nuestra mente se pervierta al grado que Dios dice, lo siento, con todo el dolor de mi corazón, hijo, yo ya te ayudé, no quisiste, te doy por perdido. Como hay otro personaje en la Biblia que lo hace literal como si fuera un animal, lo vuelve un animal. No me acuerdo cómo se llaman. Nabucodonosor. Al final se arrepintió. No, ¿sí? Se arrepiente, pero imagínense todo lo que tuvo que pasar. Yo no quiero que Dios haga eso conmigo. Yo no quiero que Dios me obligue al grado de que mi mente se pervierta tanto, que haga cosas que lastimen mi alma, mi corazón y mis fuerzas, solo porque no obedecí algo que ya sabía. Porque no estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de Tania, que conoce a Dios y que no se había dado cuenta que estaba perdiendo su fe. Que su mente se estaba trastornando a cosas que no eran, porque creía saber. ¿Cuántas veces estamos aquí parados, aquí afuera en la casa, sentados donde quieran? Toda acción que hagamos será contada a partir del momento que decimos que Dios es nuestro Padre y es nuestro Señor. Toda acción, buena o mala. Por eso Dios, conociéndonos y en su benevolencia, dice, de lo poco daré mucho, porque sé cómo eres. Sé que vas a caer, pero de lo poco que me seas fiel, hijo mío, te voy a dar cosas buenas, te voy a dar frutos. Y no lo entendemos. Y no lo entendía. Y entonces casi arranco el monitor de mi pantalla porque no lo entendía. Y así, Dios, ¿qué me quieres decir? Y mi marido, ¿estás bien? ¿Todo bien? Es que no entiendo. Pues no entiendo porque era yo. Era mi carne, era mi fuerza, era mi paso. Jesús estaba ahí de, espera, me voy a poner delante de ti. No, espérate, ahorita. Y estamos en, y ahí estamos. Pero no subimos las escaleras. Y nos caemos de la escalera porque queremos subir solos. Y no entendemos porque nos da pena, porque infinidad de cosas que los humanos nos inventamos para decir que no. Infinidad. Hoy en día puedo decir que tenemos una mente tan retorcida y tan engañada por la sociedad que nos inventamos cualquier cosa por creer que tenemos la razón.
cualquier cosa. Se los dice una persona que Dios sabe cómo era. Hoy quiero terminar con la parte de Apocalipsis que leímos y Primera de Corintios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio o en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. No nos hagamos inocentes ante el hermano, porque incluso el hermano se las huele si hiciste algo malo o no. Uno se da cuenta. Dios nos pone el discernimiento. Pero en lugar de tener esa insensatez que nos caracteriza como humanos, que estamos viendo las cosas y no hacemos nada, que casi Dios te pone ahí una pala para mover la tierra, pero te haces como que no la ves. En estos días de incertidumbre, en estos días en que Dios viene pronto, en que lo de Apocalipsis se está haciendo realidad, en estos días tengamos más fe. Hablémonos como hermanos. Salgamos a la calle con nuestras acciones. Con cualquier acción pequeña podemos hacer un cambio. Como la semilla, dice, una buena semilla, por muy pequeña que sea, bien plantada, puede dar muchos frutos. Y no seamos como el higo, que se veía bonito y las ramas preciosas y todo, pero no daba ni un fruto. Por último, en Apocalipsis 20, dice, en el 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Espero en Dios que nosotros verlos ahí. Si Dios quiere estar ahí por nuestras acciones, por lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Y no ver a nadie conocido y quisiera no ver a alguien que pude haber ayudado, irme al Seol con él, solamente porque no actué en el momento que Dios me lo pidió, solamente porque no fui valiente como Dios me lo pidió. Y si no es aquí, será en otro lugar. Pero si Dios lo lleva en mi corazón, tengan por seguro que no deja a ninguno de sus hijos en vergüenza. Gracias y espero que haya sido de mucha bendición para todos, como lo fue para mí.